Y el laberinto. 24 de junio, Harry estaba desayunando plácidamente. Como campeón de Hogwarts estaba exento de los exámenes de fin de año, por lo que se levantó tarde y se mantuvo sin preocupaciones. La tercera prueba era en la tarde, antes del anochecer, y hasta que llegara el momento podía relajarse sin el menor cuidado. Una vez terminado su desayuno, el chico se disponía a abandonar el gran salón cuando el profesor Snape se le acercó y le dirigió la palabra. Potter, unas personas te esperan en el cuarto adyacente al gran salón. Harry se encogió de hombros y se dirigió al lugar. No sabía quiénes eran, pero si le hinchaban las pelotas los maldeciría. Sí, era bueno tener algo que hacer. Harry cruzó el umbral de la puerta y se sorprendió al ver a los demás campeones acompañados por personas ajenas al recinto educativo. Luego de un segundo vistazo se dio cuenta que eran las familias de los estudiantes. Fleur estaba conversando en francés con una mujer mayor que era idéntica a ella, un hombre bastante bajo con una gran sonrisa y un pequeño clon de la campeona que Harry adivinó era su hermana Gabrielle. Víctor hablaba con un hombre bastante fornido que sin lugar a dudas era su padre, ya que compartían el mismo ceño fruncido. Cedric hacía lo mismo con su propia familia, su padre, el cual parecía hablar y hablar sin parar para disgusto del campeón y su madre. Harry miró alrededor y se preguntó a quién vería. Esperaba que no fueran Petunia y Dudley, aunque pensándolo bien sería agradable maldecir al par de idiotas. Sin embargo, la respuesta a su pregunta llegó con un fuerte grito. ¡Heimundrander! Todos los presentes se dieron vuelta para ver al último campeón. A Harry le agradó ver las caras de desconfianza en las personas al oír su apodo. Después de todo, ese era su fin. Sonriéndole al moreno se encontraba un elegante Sirius Black. Este llevaba túnicas negras bastante caras y una sonrisa de oreja a oreja. Harry rodó los ojos ante la visión de su padrino. El hombre mayor sonreía como un niño en una juguetería, por lo cual Harry dedujo que intentaría dejarlo en ridículo frente a los demás. El hombre podía decir que era un bromista, pero era sin duda un matón, bien intencionado, pero un matón al fin y al cabo. Me alegra verte, pequeña serpiente. Aún no me has dicho cuántos cabaret y burdeles visitaremos en las vacaciones. Cedric comenzó a reír por lo bajo mientras que sus padres y los franceses miraban con el ceño fruncido a los dos morenos. Víctor le traducía la conversación a su padre al búlgaro y Fleur tenía el rostro rojo de rabia, y ahora que el mayor tenía un público cautivo siguió con su perorata aún más fuerte. Me gusta que quieras perder tu virginidad tan joven, muchacho, pero ¿no crees que 1.000.000 de galeones es demasiado para gastarlo en putas? Cedric reía a carcajadas, al igual que Víctor, que había desistido en la traducción de la conversación, mientras los demás presentes se veían horrorizados y algunos movían la cabeza con incredulidad y balbuceaban 1.000.000 en putas en silencio. Harry sonrió con malicia antes de hablar. No creo que sea mucho dinero, la verdad, y por cierto nunca me dijiste si tu novio nos acompañaría. Sirius perdió un poco de color. ¿Novio? Remus Lupin, ¿acaso no es tu novio? Sirius movía los labios, pero de ellos no salía ningún sonido, por lo que comenzó a negar con la cabeza. Oh, vamos, Sirius. Sé que la sociedad mágica es un poco conservadora, pero no puedes tener al amor de tu vida en las sombras. Sirius estaba cada vez más horrorizado. A su alrededor las mujeres lo veían con miradas de compasión, mientras que los hombres lo miraban con asco. Aquellas miradas consiguieron darle fuerza al último de los Black. Remus es mi mejor amigo. Claro, amigo. Harry hizo comillas con los dedos. Es por eso que llevaste a tu amigo de vacaciones a Suecia y a Italia. Me estaba ayudando con la limpieza de las casas. Por supuesto, limpieza, y no te preocupes, Sirius, hay un dicho Moogle que dice: el amor triunfa sobre el odio y el prejuicio. El patriarca de los Black abrió la boca para refutar esas palabras, pero fue interrumpido con una voz severa de mujer mayor. Harry Potter, Sirius Black. ¿Podrían por el amor a Merlín comportarse? No era una pregunta, era una orden. Minerva McGonagall miraba a ambos morenos con el ceño fruncido. Detrás de ella estaban Severus, el cual sonreía maliciosamente, y Dumbledore, el cual sonreía con felicidad. Sirius, que no quería seguir siendo ridiculizado, simplemente dijo que iría a dar una vuelta por el castillo con su ahijado. Mientras ambos hombres se alejaban, Harry pudo oír a la subdirectora dando explicaciones a los demás campeones y diciendo que no era más que bromas de los dos. Harry rió por lo bajo. Él sabía que ya nadie recordaba a las putas. En lo único que podían pensar los demás era que Sirius era gay, y mientras veía a su padrino supo que él también había llegado a la misma conclusión.
y 6 de la tarde, la tercera y última prueba del torneo de los tres magos daría comienzo en media hora. Harry se había unido a los demás campeones en el hall de entrada del castillo. Minerva McGonagall los acompañaría al lugar de la prueba. Una vez que todos los campeones estaban reunidos, el pequeño grupo se dirigió al lugar asignado. Los demás alumnos habían abandonado el castillo casi una hora antes para poder obtener los mejores asientos. Mientras los adolescentes caminaban, la vieja bruja los estudiaba detenidamente. Cedric se veía un tanto nervioso, no se notaba en su cara sino en su forma de caminar, no se movía con soltura sino rígido, como si los músculos de las piernas estuvieran adoloridos. Víctor Krum parecía tener un tique en la mano izquierda, no dejaba de comprimir su dedo meñique contra su pulgar y luego apretar su mano y formar un puño insistentemente. El proceso se repitió todo el camino hasta el laberinto. La campeona de la corte llevaba la varita mágica apretada contra su pecho y repetía en voz baja los hechizos que conocía. El único que no presentaba síntomas de nerviosismo era el joven Slytherin. Al contrario de las otras pruebas, en esta se veía entusiasmado, como si luchar contra los monstruos de Hagrid fuera una mezcla entre la Navidad, las vacaciones de verano y su cumpleaños. Una vez que llegaron a la entrada del laberinto, al grupo lo recibió Ludo Bagman. El hombre del ministerio se veía extasiado, como un niño que comió demasiado azúcar. Una vez que los concursantes estaban reunidos, el hombre habló con voz clara. En el medio de este laberinto se encuentra la copa del torneo. Para llegar allí todos ustedes se enfrentarán a criaturas mágicas, encantamientos y otras formas de magia que probarán su destreza. Por otro lado, la oscuridad y la soledad probarán su carácter. Sin embargo, debo decirles a los cuatro que deberían estar orgullosos de todo lo que han hecho hasta ahora. No muchos magos podrían sobrevivir a las tareas a las cuales ustedes se han enfrentado. El hombre les dedicó una gran sonrisa antes de continuar. El señor Diggory será el primero en entrar en el laberinto, lo seguirá el señor Krum un minuto después, la señorita de la corte entrará 6 minutos después que el señor Diggory, mientras que el joven Harry entrará 15 minutos después que el primer campeón de Hogwarts. Todos los adolescentes asintieron. Una vez que Bagman se alejó y comenzó a hablar con los organizadores, quizás la premiación o las entrevistas futuras para el profeta, los adolescentes comenzaron a mostrar su nerviosismo en toda plenitud. Mientras que Cedric y Víctor hacían ejercicios de respiración, la joven Fleur se acercó al moreno inglés y le tomó la mano mientras le dirigía unas pocas palabras. «Prométeme que no te pondrás en peligro alguno». El chico le sonrió con sencillez. «No me pasará nada, Fleur. Además, quién sabe, y quizás Cedric consiga la copa antes de que yo tenga que entrar». Hay una diferencia de 15 minutos. Después de todo, al oír esas palabras, la francesa se relajó. 5 minutos después, Bagman dio un discurso dirigido hacia el público. Los jóvenes podían oír los cánticos y las porras por parte del alumnado general. 1 minuto después, un gran cañonazo sonó, lo cual dio inicio a la prueba. Harry esperó con impaciencia su turno para entrar. Cedric y Krum entraron casi al mismo tiempo al laberinto. 5 minutos después fue el turno de Fleur. Mientras tanto, Harry debía esperar otros 10 minutos. A la mitad del tiempo el muchacho estaba ansioso. Quizás Cedric conseguiría acabar con la prueba en poco tiempo. Para sorpresa del muchacho, sus pensamientos no se hicieron realidad y después de 15 minutos de iniciada la tarea, el joven Slytherin al fin pudo competir. Harry entró al lugar con calma y elegancia, no quería verse mal ante los demás miembros de su casa. Una vez en el cobijo del laberinto, el chico comenzó a correr. El joven Potter no quería ganar el torneo, para él el torneo era basura. Lo que él quería era enfrentarse a monstruos peligrosos que lo pusieran a prueba y le dieran experiencia real en combate. Lamentablemente para el moreno, sus grandes expectativas se vieron derrumbadas rápidamente. El joven Potter llevaba 5 minutos caminando y no se había enfrentado a un solo monstruo. Lo único que se había encontrado fue un charco que contenía unos Grindylows y un encanto de gravedad cero, el cual era completamente inútil. ¿Dónde estaban los dragones, los dementores, las quimeras? Era lo único que se preguntaba el chico.
Después de 15 minutos de iniciada su participación en la prueba, Harry gritaba de frustración. Un encanto de arenas movedizas y unas plantas que quisieron agarrarlo fueron sus grandes desafíos. Slytherin con sus muñecos diabólicos de entrenamiento eran más mortales que todo lo que se había enfrentado hasta el momento. El chico quería maldecir al idiota que lo había puesto en el torneo. Al menos si quieres matar a alguien te aseguras que las pruebas sean peligrosas y que haya un porcentaje de éxito en lo que planeas, pero al parecer el tipo no era brillante. Algún estúpido Gryffindor debió poner su nombre en el cáliz. Harry estaba furioso y había decidido enviar chispas rojas al cielo para que lo sacaran de la prueba cuando un grito de horror se oyó en la cercanía. Sin poder evitarlo, el moreno corrió rumbo al peligro. Y Cedric no había tenido suerte. Los Grindylows, las hadas y los duendecillos de Cornales habían sido fáciles de vencer y evitar. Sin embargo, los encantos eran su punto débil. Estuvo atascado cerca de 5 minutos en la trampa de gravedad cero. Las arenas movedizas le habían hecho perder tiempo valioso y el encanto de bruma lo había desconcertado. Otros 5 minutos perdidos mirando un poco de niebla. Cedric estaba furioso consigo mismo y se encontraba deseando enfrentar otra criatura mágica. Al menos a ellas las podía vencer fácilmente. Lamentablemente el campeón de Hufflepuff no esperaba encontrarse con un animal clase XXXXX. Para su suerte se encontró cara a cara con una maldita acromantula. En cuanto dio vuelta a la esquina, el rubio se vio enfrentado al horrible animal. La araña gigante lo había estado esperando. El arácnido, en cuanto vio al chico, saltó contra él e intentó inyectarle veneno con sus enormes colmillos. Por suerte Diggory había afilado sus reflejos en el Quidditch y logró evitarla sin problemas. Cedric, sin embargo, no sabía cómo hacer frente a semejante criatura. Utilizó desmayos e impedimentas para detener a la criatura, sin embargo ninguno tuvo éxito. Mientras el rubio bailaba alrededor de la araña, una de las patas lo golpeó y le hizo perder el equilibrio. Aprovechando la debilidad de su presa, la acromantula le ensartó los dientes en el muslo izquierdo, lo cual causó que el muchacho soltara un grito agónico. Cedric comenzó a retroceder arrastrándose por el piso mientras la araña se le acercaba con cautela. Sin embargo, la araña, que tenía todas la de ganar, de un momento a otro se alejó y tomó una distancia considerable del muchacho. Cedric, no confiando en su suerte, levantó su varita para enfrentarse al monstruo que aterrorizaba al arácnido. Para su sorpresa, lo único que vio fue a un Harry Potter con cara de aburrimiento. Y Harry corrió con todas sus fuerzas esperando que el animal peligroso no se hubiese ido, y que no hubiese matado a nadie. Para su suerte el monstruo aún estaba presente. Lamentablemente este no quería luchar con él. La acromantula estaba lo más lejos posible del moreno sin perder de vista a su presa, que resultó ser el campeón de Hufflepuff. Harry, sin poder evitarlo, reclamó en voz alta: por el amor a Merlín, ¿qué tiene que hacer uno para enfrentarse a una criatura peligrosa en este laberinto? Lamentablemente el moreno no recibió consejo alguno. Cedric lo miraba con sorpresa. La mitad de la sorpresa estaba en el hecho que el moreno reclamaba en voz alta su mala suerte, y la otra mitad estaba dirigida hacia su interacción con la acromantula. ¿Qué tiene que hacer uno para que un arácnido gigante te tenga miedo? Era lo que se preguntaba sin parar el rubio. Una vez que el Slytherin recobró la calma escaneó su alrededor. El otro campeón tenía una fea herida en el muslo y no había peligro alguno a excepción de la araña. Harry por un momento se recriminó el tener a Medusa en sus hombros. Todo el mundo sabía que el basilisco era el enemigo natural de las acromantulas, pero después se perdonó. Él sabía que una acromantula valiente igual lo atacaría aunque oliera a serpiente. Esa acromantula debía ser extremadamente dócil. Después de un tiempo no muy largo, Harry levantó su varita y la apuntó contra Hufflepuff. Cedric también envainó su varita, pero se sorprendió cuando el moreno no le disparó ningún hechizo. Al parecer el chico menor lo estaba examinando. Segundos después el moreno habló en voz alta: no hay veneno en tu herida, solo tienes que convocar un torniquete y quedarás como nuevo, y además el fuego es útil contra los insectos y las arañas. Dicho eso, el moreno siguió caminando sin prestarle atención ni al rubio ni al arácnido. Varios metros después el moreno le dirigió la palabra al rubio nuevamente: hay una bifurcación más adelante, ¿qué camino tomarás tú? El rubio se sorprendió por la pregunta. ¿Y hay derecha? Yo tomaré el de la izquierda entonces, sí, y no lo olvides, fuego. Sin esperar una confirmación por parte del rubio, Harry prosiguió con su camino.
El moreno apenas dobló la esquina del camino izquierdo se encontró cara a cara con el único engendro de Ygritte que no había muerto. El joven Potter debía enfrentarse a un escreguto de cola explosiva. El animal estaba completamente encabronado, al parecer cada animal del laberinto estaba sujeto a un área particular a través de runas de supresión, algo que sorprendió a Harry ya que el mundo mágico estaba lleno de idiotas pero al parecer incluso ellos se dieron cuenta que los animales peligrosos se matarían entre ellos si se encontraban. El Slytherin logró evitar la embestida de la bestia gracias a sus reflejos perfeccionados después de horas de práctica con Salazar. Rápidamente el muchacho tomó distancia del animal y comenzó a evaluarlo. El escreguto era increíblemente grande, más del doble del escreguto que Harry había mantenido en cautiverio en la cámara secreta. Su cabeza había desaparecido por completo en su coraza al igual que sus patas, por lo que no tenía debilidades visibles. El animal al darse cuenta que su presa había escapado hizo estallar su cola cubriendo de llamas toda su parte trasera. Para evitar el fuego el muchacho tuvo que convocar un escudo mágico. Mientras Harry veía a la bestia no pudo evitar insultar al guardabosques. El moreno había sacrificado a su escreguto a finales de febrero porque era demasiado peligroso para controlar. Sin embargo Hagrid dejó que aquel monstruo siguiera creciendo sin pensar en las consecuencias. El moreno decidió que lo mataría. No es que haya pensado en algún momento en dejarlo vivo, había demasiado en juego si lo mantenían con vida, desde un incendio a gran escala en el bosque prohibido a la muerte de algún niño que fuese cazado como cualquier otra presa. Harry apuntó su varita directamente a la cola del animal, tenía que evitar que tuviera acceso a su arma de gran alcance. Bombarda máxima. La explosión resultante resonó por todo el laberinto, lamentablemente no fue suficiente para traspasar la fuerte coraza. La bestia se giró rápidamente hacia el joven mago lo cual causó que el moreno jurara en voz baja. Al percatarse que el bombarda era inefectivo contra el animal el moreno decidió utilizarlo en el piso que sostenía a la bestia. Varios ataques chocaron contra el suelo haciendo que el polvo saltara al aire. Una vez que el piso se había resquebrajado el chico utilizó el mejor hechizo de agua que conocía. Aqua Océano. Un gran pilar de agua salió a increíble presión y chocó contra la bestia. El animal rugió de ira. Harry no sabía que los escregutos podían rugir, e intentó con más ahínco llegar a su presa. Lamentablemente el animal no se podía mover. El agua al juntarse con el suelo destruido formó una mezcla entre pantano y arenas movedizas. El escreguto se hundió lentamente en las profundidades de la tierra. Una vez que no quedaba nada del animal a la vista el joven Slytherin lo remató, apuntó su varita hacia la zona afectada y después de un extraño movimiento de su mano dijo un hechizo que los magos no habían oído en más de 1000 años. Petragots Munitions. Todo el pasillo del laberinto se convirtió en roca sólida. El escreguto terminó atrapado en un ataúd de 1 metro de grosor. No podía escapar, no podía respirar. Ese fue el fin del último engendro de Hagrid. Una vez que la batalla terminó el moreno terminó en el suelo respirando con dificultad. No podía creer que los fundadores utilizaran ese hechizo para crear el castillo de Hogwarts. Él solo había hecho un tramo de 5 mx 3 mx 2m y había quedado exhausto. No podía imaginar un castillo en su totalidad creado por solo 4 magos. Después de 1 minuto de descanso el moreno prosiguió con la tarea. Después de todo al fin se había puesto divertida. El chico caminó varios metros hasta que dio con otra bifurcación. Contento con su decisión anterior volvió a tomar el camino de la izquierda. Harry sin embargo no estaba nada contento. Frente a él se encontraba un dementor. La verdad es que el moreno no le temía a los dementores más. Después de utilizar el hechizo de magia negra que lo camuflaba de los espectros de muerte en su tercer año Harry había dejado de temerles. Además una vez que dominó el Patronus los seres de oscuridad no eran más peligrosos que los duendecillos de Cornales. El dementor se acercó al moreno con gracia, flotaba en el aire e intentaba verse amenazador. Harry sonrió de lado, era el momento de ver si su Ouroboros podía matar a un dementor. El moreno levantó su varita y de ella una sustancia blanca comenzó a emanar. Sin embargo no era niebla, parecía ser más una corriente continua de líquido que salía sin prisa, como el agua que se filtraba entre las rocas. La agua blanca de inmediato comenzó a tomar forma. Antes de que el líquido tocara el piso este ya tenía cabeza de serpiente y comenzaba a emanar la energía de felicidad.
El Dementor se paralizó al sentir la magia blanca. Segundos después la varita terminó de escupir a la víbora y se alzó digna en sus 3 metros de largo. Sin embargo, esa solo era la mitad de la fuerza del Patronus. Un segundo después, llamas blancas envolvieron a la serpiente para luego mostrar a una víbora gigante de 5 metros con alas que flotaba en el aire y que cuando abrió la boca solo mostró oscuridad, mucha más oscuridad que la misma alma del Dementor. El Ouroboros entonces se lanzó contra el ente del mal, pero entonces algo extraño pasó, algo que sorprendió a la víbora alada y a su conjurador. El Dementor estalló en una nube de ceniza mucho antes de que el Patronus lo alcanzara, y ocupando el lugar del espécimen de oscuridad se encontraba el animal más extraño que Harry había visto. Era extraño porque era demasiado normal. Una rata completamente redonda de color negro con una cola recta no muy larga estaba frente al moreno. La rata en la punta de la cola tenía una esfera negra mucho más pequeña que el propio cuerpo del roedor, 10 veces más pequeña que el cuerpo. Tenía todo el cabello en punta como si hubiese sido electrocutada, al igual que el dibujos animados muggles. Tenía grandes ojos como una caricatura japonesa y no poseía boca. Si una chica la hubiese visto habría querido tenerla de mascota. Harry miró a la criatura durante varios segundos hasta que consiguió descifrarla. ¿Acaso eres un Bogart? La rata tiritaba en su lugar y no respondió pregunta alguna. ¿Pero qué mierda pasa aquí? ¿Por qué tomaste esa forma? ¿Acaso le temo las ratas y los asterisco por igual? El Bogart seguía tiritando en el lugar. Harry entonces miró a su Patronus, el cual también lo miraba interrogante. Al parecer la orden que le había dado lo había confundido. Harry le había ordenado matar al Dementor, sin embargo frente a él no había Dementor, solo una rata cobarde. Harry con un movimiento de muñeca desvaneció al Ouroboros. En cuanto el reptil desapareció, el Bogart intentó tomar nuevamente la forma del carcelero de Azkaban. Sin embargo, una mirada de Harry detuvo la transformación y la rata cobarde otra vez estaba frente a él. Harry en ese momento tuvo una epifanía. ¿Acaso me temes? Como respuesta el Bogart intentó transformarse pero nada sucedió. Harry entonces se largó a reír. ¿Me temes? Por eso tienes esa forma, es tu verdadera forma. El moreno cogió a la rata del suelo utilizando una sola de sus manos y se la puso en la cabeza. Quizás seas útil para después, si no te daré de comer a Apophis. El Bogart volvió a tiritar al sentir la sed de sangre de un depredador cercano, pero el moreno no se dio cuenta. Harry estaba del mejor ánimo posible. Después de todo, ¿cuántas veces consigues asustar a un Bogart? El buen humor le duró casi 5 minutos. Mientras el moreno seguía recorriendo el laberinto, llegó hasta un claro. El lugar era un cuadrado gigante que tenía otro camino justo al lado del que Harry salió. Frente al moreno había un camino distinto que obviamente dirigía hacia el centro del laberinto. Sin embargo, ese camino estaba custodiado por una de las criaturas más peligrosas que Harry había conocido, un Graphorn. Un Graphorn es un animal grande y jorobado, de color púrpura plomizo parecido a un cerdo jabalí gigante. Camina sobre grandes zarpas de 4 dedos que parecen patas de gallo y tiene 2 cuernos muy largos y afilados, además de una naturaleza extremadamente agresiva. Los Graphorn a veces son montados por los trolls de montaña, aunque no mucho porque no les gusta ser domesticados. Harry negó con la cabeza la estupidez de los organizadores. Los Graphorn eran tan peligrosos que ni siquiera Hagrid tenía uno, aunque él no sabía si era por su peligro inherente o solo porque no había dado con alguien que le vendiera uno, pero claro, él no se quejaría. Después de todo, si no puedes pelear contra un animal peligroso, ¿cómo podrías ganar una guerra? Harry comenzó a caminar lentamente hacia el animal. Quería atraparlo con la guardia baja mientras dormía. Harry quería un recto, no era suicida. Sin embargo, el animal parecía tener un mejor oído de lo que el moreno anticipó porque despertó sobresaltado. Durante unos segundos tanto el mago como la criatura mágica se miraron a los ojos y después la criatura atacó. El padre de todos los cerdos embistió sin piedad contra el moreno a una velocidad que el chico encontró ridícula. Solo sus reflejos agudos y la suerte evitaron que el moreno terminara empalado en uno de los cuernos de la bestia. El moreno de inmediato comprendió por qué los trolls se arriesgaban a capturar a dichos animales. Entre la fuerza del troll y la velocidad del Graphorn nacía un arma como ninguna otra. Aquel animal era el tanque del mundo mágico. Irónicamente, el Graphorn tenía la misma debilidad que los tanques muggles. No podía dar curvas cerradas.
El jabalí gigante corrió varios metros hasta que se dio cuenta que no había golpeado a su presa y de inmediato intentó girar su cuerpo para poder volver a atacar. Sin embargo, la criatura no estaba diseñada para girar, a pesar de su cuerpo grande y su forma no aerodinámica. La fuerza del Grapphorn estaba en su velocidad en línea recta. Harry nunca había visto a uno de esos animales hasta ese mismo día, pero eso no impidió que se percatara de su debilidad. El Grapphorn debía casi detenerse para poder girar su gran cuerpo y en ese mismo momento decidió un plan de acción. Harry con un movimiento de su varita hizo aparecer una tela roja y comenzó a imitar a los toreros muggles. El tanque mágico era tan tonto como los trolls porque cayó en el juego de cabeza, literalmente. El Grapphorn corrió a toda velocidad contra la tela roja olvidando por completo al mago. Mientras corría el animal cerró los ojos, lo cual le permitió a Harry esquivarlo sin preocupaciones, dejando tras de sí solo la tela roja. El animal tenía la tela roja sobre su cabeza cuando el moreno silbó para llamar su atención. El Grapphorn intentó seguir el sonido y para hacerlo giró su cuerpo en la dirección correcta. Lamentablemente al hacer eso perdió toda su velocidad y fue en ese momento que el chico atacó con todo. Harry utilizó un simple incarcero el cual iba dirigido a las patas izquierdas del animal. La cuerda conjurada atrapó las extremidades y causó que el animal cayera como un saco de arena. El jabalí intentó gritar pero un segundo incarcero dirigido a su hocico lo impidió. Sin embargo, el animal no se rindió e intentó ponerse de pie, apoyó todo su peso en sus patas derechas y estuvo erguido durante un par de segundos antes de caer de lado sobre su costado izquierdo. Harry se percató que el animal era demasiado peligroso para dejarlo simplemente atado, por lo que decidió ocuparse del problema lo mejor posible. Apuntó su varita contra las patas derechas y gritó el hechizo fuerte y claro. Ose Destructivum. El hechizo golpeó al animal y le deformó la pata en un ángulo extraño. El chico repitió el proceso en la próxima pata dejando ambas extremidades del flanco derecho destruidas. Una vez que el animal dejó de moverse y se rindió, el moreno prosiguió su camino. Con cada paso que Harry daba sentía que el laberinto se volvía más lúgubre y peligroso. Habían pasado más de 10 minutos desde que se había enfrentado al rey de los cerdos y sin embargo la adrenalina aún no disminuía. El cerdo había sido un oponente fácil de vencer, pero saber que solo un error minúsculo le hubiese costado la vida tenía al moreno en euforia. Siguiendo su camino, Harry llegó a un nuevo claro. En cuanto sus pies tocaron el espacio de dicho claro, el pasillo por donde venía desapareció. Las ramas del seto se entrecruzaron e hicieron desaparecer el camino. Harry sonrió de lado. Al parecer la siguiente batalla sería espectacular. Harry caminó con su varita fuertemente aferrada en su mano. A la mitad del claro el piso se llenó de escarcha, el hielo comenzó a extenderse por todo el lugar. El joven Potter veía toda la acción con intriga y anticipación. Nunca había visto nada igual. El hielo comenzó a crecer verticalmente alrededor del chico. En menos de un minuto 7 espejos de hielo rodeaban al muchacho y en ellos 7 Harry se encontraban sonriéndoles. Harry entonces supo a lo que se enfrentaba. Lo había leído en uno de los libros de la biblioteca Black, un hechizo de imitación e ilusión mágica. Harry se enfrentaría al temido Ludum Speculo. El Ludum Speculo fue creado por el mago Vlad el Empalador, el mago blanco considerado oscuro por todos los magos del planeta. Vlad era un patriota y un rey mestizo, ya que su madre era una bruja sangre pura, mientras que su padre un muggle que quería tener magia a su disposición pero le temía casi tanto como al diablo. Vlad, escaso de fuerza militar para poder repeler a los invasores otomanos y los propios europeos de su país, creó el más grande de los hechizos de ilusión, la ilusión real. Ludum Speculo es un hechizo que escanea al enemigo para luego crear un cuerpo falso que imita los movimientos de dicho enemigo, efectivo contra hordas invasoras y magos mal entrenados. El hechizo perfecto para vencer a los enemigos mal preparados que solo dependían de sus números en vez de sus cerebros. Harry levantó su varita y se dispuso a luchar. Un reto como aquel era difícil de pasar por alto. Lo primero que hizo el moreno fue lanzar un poderoso incendio para abrirse camino y dejar de estar rodeado. Sus clones sin cuidado apagaron el fuego y se acercaron al moreno con paso lento y confiado. 3 de los clones utilizaron el mismo hechizo anterior contra el original. 3 incendios volaron con el joven Slytherin. En vez de bloquearlo, el chico simplemente los evitó para arremeter con una cadena de ataque. Difindo, Incarcero, Desmaius. Lamentablemente los clones tenían tan buenos reflejos como él.
Cada uno de los clones atacó al moreno utilizando los hechizos anteriores. Harry, que sabía que no podría esquivar la cadena de hechizos, disparó un hechizo distinto al piso frente a él. Petra Shield, un muro de roca, se interpuso entre los hechizos y el moreno. Las piedras y el polvo se desprendieron debido a la fuerza del ataque. Harry salió de detrás del escudo y examinó a sus enemigos. En cuanto los clones lo vieron, estos alzaron sus varitas contra en el suelo. Petra Shield. Los 7 clones gritaron a coro, quedando fuera de la vista del moreno. Harry, al ver aquel acto, resopló de disgusto. El conjurador del hechizo le había puesto un limitante. Los clones no tenían ninguna orden compleja, solo tenían una orden simple, la más simple que pudiera existir. Imita al hechicero. Harry había leído que Vlad le daba a los clones órdenes complejas como asesina a todo el que se mueva sin importar el método que uses. Esa orden se traducía en clones que al perder sus espadas mataban a sus enemigos usando sus uñas y sus dientes. Incluso se decía que un clon llegó esa orden tan a fondo que a un enemigo moribundo le arrancó el fémur y lo utilizó como arma. Sin embargo, el conjurador, debido a esta prueba, había sido muy indulgente a la hora de dar la orden. Harry, al percatarse que esta prueba no sería el desafío que esperaba, decidió ponerle fin. Serpensortía. 2 víboras brotaron de la varita del moreno. Los clones, al oír el hechizo, salieron de detrás del muro e imitaron al moreno nuevamente. Serpensortía. Cada clon creó 2 víboras. Harry, al ver la escena, sonrió de lado. Asesinen a los impostores. La orden de Harry fue acatada por todas las víboras conjuradas. Los clones intentaron dar sus propias órdenes en Parcel, sin embargo las serpientes no les obedecieron, ya que solo eran imitadores y no verdaderamente amos de serpientes. Cuando la batalla terminó y los clones se volvieron hielo derretido, un nuevo pasillo hizo aparición. Harry, sin cuidado, entró nuevamente en el laberinto. No pasaron ni 3 minutos cuando el joven Potter encontró con el reto más grande en el laberinto y quizás el más grande de su vida. Frente al chico se encontraba una hermosa esfinge femenina. La mujer, con cuerpo de león y alas de águila, era increíblemente grande. Sus alas eran blanca e impoluto y su cuerpo era de color arena. Una hermosa sonrisa adornaba el rostro de la mujer y se veía tranquila, sin preocupaciones, incluso aburrida, pensó el moreno. En cuanto él se acercó lo suficiente, la mujer le habló con calma. Bienvenido, mago, detrás de mí se encuentra el camino correcto hasta tu premio. Si quieres alcanzarlo deberás pasar mi acertijo, pero cuidado. Si fallas lucharás contra mí. El chico tenía la sonrisa más grande de su vida, al fin el reto que él esperaba. Con la mayor sutileza que pudo reunir, el moreno le hizo la única pregunta que le importaba. ¿Es necesario el acertijo? ¿No podríamos simplemente luchar? La esfinge le dedicó una mirada extrañada. ¿Quieres pelear contra mí de buena gana, mago? Harry asintió con un movimiento de cabeza. Si tú quieres, pero si mueres no quiero rencores. No te preocupes, no voy a morir. El moreno entonces retrocedió dándole su espacio. La esfinge se levantó del piso y estiró sus alas con pereza. En cuanto ella estaba cómoda, habló con calma. Cuando tú quieras, niño. Sin hacerse esperar, el chico le envió un desmayos directamente a los ojos. La leona esquivó con gracia el hechizo. Ella no culpaba al niño por su ataque, era de sentido común cegar a un oponente más grande y poderoso. Una maldición diferente fue enviada hacia su cuerpo, pero la mujer la bloqueó con sus alas, las cuales eran 10 veces más resistentes que su piel. Luego de ese ataque, la esfinge hizo el suyo propio. Con toda la gracia de un felino, la criatura atacó al moreno al igual que un gato domesticado ataca a un ratón. El chico, solo por sus afilados reflejos, logró escapar de las zarpas de la mujer. Por otro lado, la esfinge era muy flexible, por lo que no tuvo problemas para atacar con rapidez en un ángulo extraño. Harry solo pudo conjurar un escudo protego para evitar terminar con cortes que lo habrían descuartizado. El moreno intentó ponerse a las espaldas del animal, su punto ciego, y quedar fuera de peligro. Lamentablemente la esfinge no era una criatura clase XXXXX por nada. La cola de la leona lo golpeó en el costado, enviándolo contra los setos y dislocándole su hombro derecho. La esfinge vio con admiración cómo el chico usó un hechizo para recolocar su hombro en el lugar correcto sin gritar. El niño sí que tenía gallas. Por otro lado, Harry se dio cuenta que tenía todas las de perder. La criatura no tenía puntos ciegos y su piel era increíblemente resistente. Además, sus reflejos eran tan agudos que no conseguía tiro alguno. Utilizando su gran mente, Harry llegó al único plan factible: correr.
Harry envió un hechizo contra el piso creando una nube de polvo. La esfinge esperó con paciencia el ataque del chico, pero este nunca llegó. Cuando el polvo se disipó se dio cuenta que había sido engañada. Al girar el cuello la mujer vio como el chico entraba en el pasillo estrecho que llevó hacia la copa del torneo. Enfurecida por el engaño y la cobardía del chico, la esfinge corrió inmediatamente detrás de él. La esfinge entró al pasillo estrecho corriendo, pero al ver al moreno esperándola se sorprendió y redujo su velocidad. Eso fue todo lo que Harry necesitaba. Alzando su varita el chico gritó con fuerza su hechizo. Vita Plantae Vitis. Las ramas del seto se convirtieron en enredaderas y se dispararon contra la leona inmovilizándola, o al menos lo intentaron. Su fuerza era demasiada para simples plantas, sin embargo cada vez que ella destruía una de las ramas que la sujetaban otra aparecía para ocupar su lugar. Después de un minuto de lucha la leona estaba cubierta de plantas, sin embargo no conseguían detener por completo a la criatura. Harry no obstante tenía un plan de respaldo. Dejando de lanzar el hechizo hacia los setos envió uno distinto contra las plantas que ya se encontraban sobre la leona. Ferrum Transmutatum. Las plantas rápidamente se convirtieron en cadenas de hierro. El hierro ya no podía ser destruido como las insignificantes plantas solo con la fuerza bruta de la esfinge, por lo que consiguieron apresarla con eficacia. Sin embargo eso no era suficiente para el joven mago. Él quería vencerla por completo. Utilizando su último hechizo él daría por terminada la confrontación. Gravitas Mille. El conjuro aumentó el peso de las cadenas 100 veces, lo cual causó que la esfinge cayera contra el piso. Ya cansada y sin movimiento la mujer simplemente se rindió. Me rindo, chico, de verdad me sorprendiste. Pensar que tenías una cabeza útil sobre esos hombros. La mujer le dirigió la mirada a su contrincante creyendo